Bienvenidos chicos a otro videito y esta vez vamos a analizar un ataque. Últimamente no he grabado casi los ataques. Ojalá ya pronto pongan las repeticiones para poder mostrarles mejores ataques, porque en realidad sí he hecho mejores ataques con muchas cosas por mostrar y que han salido muy bien. Pero bueno, por el momento tengo este ataque. Es esta aldea que me salió aquí. Miren el montón de loot que tenemos. Son 117.000 de loot que tenemos de oro y 100.000 de petróleo, así que está bastante atractivo atacar esta base. Recuerden, cositas básicas para fijarnos antes de atacar la base, antes de mandar alguna de nuestras tropas, es fijarnos si podemos llegar fácilmente al loot con nuestras tropas, ¿vale? Yo por ejemplo, como ya soy cuartel nivel 6 y tengo un montón de tropas y veo que esta base es de cuartel nivel 5, debería poder atacar fácilmente esta base con unas 3 estrellas o mínimo 2 pues. Pero siempre tienen que fijarse en eso. Por ejemplo, si ustedes son un cuartel nivel 3 o 2 y les sale esta aldea con este botín bastante atractivo, me lo pensaría 2 veces, ¿vale? Porque puede ser un ataque fallido y no logren robarse ni siquiera 20.000 de oro. Pero bueno, en este caso esta base tiene el oro por aquí bastante expuesto y su héroe por aquí bastante fácil de matar, que ya haremos otro video de cómo armar nuestra base, ¿vale? Pero bueno, ya que nos fijamos en esto de que es una base bastante fácil para nuestras tropas, ya saben que el primer paso siempre es tratar de sacar al héroe. En este caso lo tenemos bastante fácil de sacar porque está por aquí afuera. Así que vamos a tirar un bárbaro, o en este caso creo que uso se me olvidó el nombre de esta tropa, digámosle la mosquetera, porque tiene una pistola de largo alcance. Pero bueno, ahí usé un bárbaro, un striker, pero luego decido tirar por aquí un rompemuros. Fíjense en algo, aquí voy a hacer una pausa. Tenemos una base cerrada por unos muros que no están totalmente cerrados, sino hasta el contenedor del centro. Solamente este contenedor del centro está cerrado, así que los rompemuros van a intentar romper este contenedor de aquí del centro, porque es el único que está cerrado. Así que si ustedes tiran por aquí un rompemuros o por acá, ellos se van a desviar, van a tratar de buscar el camino para entrar por aquí, ¿vale? Para poder destruir este contenedor del centro. Así es la mecánica de estos carritos bombas, así los diseñaron, así que hay que aprender esa mecánica, ¿vale? Si se fijan, yo lo tiré por aquí el carrito y tomó esta trayectoria, tomó el camino para meterse hacia acá y estrellarse por acá. Pero bueno, en este caso ya yo me imaginaba eso, de que el carrito no iba a seguir por donde yo quería, pero lo usé simplemente para que el héroe, ese héroe que está aquí, saliera hacia acá afuera, para aquí yo tirarle los strikers, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando los strikers maten por aquí a la reina, van a tratar de seguir esta trayectoria que es por donde vamos a entrar, ¿ok? Así que como ven, ahí el carrito murió obviamente con ese cañón, y vamos ahorita a destruir a Mira, que es la héroe que está defendiendo esta base. Ahí va en camino hacia afuera con bastante paciencia, tropa por tropa vamos tirando. Aquí tiré una mosquetera de estas, pero en lugar de tirar esa francotiradora me hubiera tirado mejor los strikers, como los estoy tirando ahorita, ¿ok? Así que ahí tiramos los strikers, tiramos unos 15 más o menos para matar fácilmente a esa héroe. Y ahora sí tiramos por aquí un bruto para distraer los tiros de este mortero. Y también tiramos a nuestro héroe por aquí. Fíjense que tiramos este montón de francotiradoras por acá para que limpien esto de acá y nuestro héroe no se vaya a distraer por allá. Pero bueno, ya nuestro héroe ingresó por aquí, que es por donde queríamos. Y fíjense en algo, y es que he llenado todo esto de francotiradoras porque quiero limpiar estos edificios de por aquí, ¿vale? No quiero que distraigan a mi héroe o cualquier otra tropa. Quiero limpiar esto y igual una vez destruyan eso, van a ir a destruir el cuartel, que tiene un montón de vida, y no quiero que se distraiga mi héroe o mis bárbaros, mis strikers con este cuartel. Por eso tiré por aquí las francotiradoras. Fíjense que no tiro todos mis brutos de un solo. Guardé algunos por acá porque los voy tirando como por oleadas, ¿ok? Para que no mueran todos de una. Recuerden que el mortero hace un montón de daño por área, y si los tiro todos juntos pues van a morir todos juntos. Así que si los tiro de a par o uno por uno, pues van a ir muriendo más lentamente, van a seguir más tiempo con vida. Y como ven chicos, ya logramos entrar aquí al contenedor central, que es donde nos interesaba entrar.
tanto con el héroe como con los brutos, porque teníamos que destruir este montón de defensa. Había por aquí una torre de misiles, estaba el mortero, una torre de hielo, y bueno, era como el principal sitio donde debíamos entrar para poder llevarnos el 100% de esta base. Miren que también por este lado igual tiré francotiradoras, que las francotiradoras son muy buenas porque tienen un montón de alcance, y los cañones como este no van a poder hacerle daño porque están bastante alejadas. Como ven, aquí nuestra héroe ya tiene muy poquita vida, pero bueno, esa es la función del héroe, es un tanque. Al igual que los brutos, tienen que usarlos como tanque para que sean ellos quienes reciben el daño y no las tropas más débiles como los strikers o las francotiradoras, etcétera, etcétera. Por eso hay que tirarlos de primero. Bueno, una vez después de que destruyen el héroe, tienen que tirar los tanques, ¿vale? Para que reciban todo ese daño y las tropas desde la distancia, como las francotiradoras y los strikers, vayan haciendo el resto de daño. Y listo, chicos, ahí nos llevamos fácilmente esta base, un rico botín de más de 100.000 de oro y de petróleo. Y les repito, este ataque es bastante básico porque yo soy un cuartel nivel 6 y ataqué aquí una base cuartel nivel 5, pero sirve para mostrarles algunos conceptos básicos. Ya vendrán más ataques, espero grabar mejores ataques. Por el momento los invito a dejar su me gusta si te ha gustado este video, y si quieres más videos de este tipo mostrándoles cómo atacar algunos tipos de bases. Y no olvides también dejar tu comentario, ahí los estaré leyendo, cómo hubieran atacado también esta base. Hay gente que ataca con full strikers, con full skyfires, que también son estrategias válidas. Y nos vemos, chicos, en un próximo video.